Bueno, hoy vamos a comenzar con otra temática eh, y uno de los temas más importantes actuales dentro del área de la química verde, que es el uso de materias primas renovables. Esas materias primas renovables, si bien tienen numerosas aplicaciones, nosotros las vamos a centrar un poco en la parte de síntesis orgánica. Nosotros habíamos visto que dentro de la química sustentable había varias áreas de interés. Y el tema del uso de biomasa es un tema de gran relevancia, por no decir uno de los más importantes junto al rediseño de rutas de síntesis. Yo acá les voy a dejar bibliografía básica, fundamentalmente para revisar conceptos que ustedes puedan llegar a abordar, no solo necesariamente del tema específico de este curso, sino también de revisión de algunos conceptos de la química orgánica. Son dos libros que se pueden obtener gratuitamente del portal de revistas del portal institucional de la Universidad Nacional de La Plata y que fueron escritos por mí personalmente y algunos colegas. Uno está relacionado a la química orgánica y el otro justamente está relacionado con la química de la biomasa y los biocombustibles, por eso lo presentamos acá. También le quiero dejar bibliografía interesante asociada al tema biomasa, que se puede consultar por internet. Bueno, vamos a empezar. Y cuando hablamos de materias primas renovables, surge de primera el concepto de biomasa. Y vamos a tratar de establecer algunas definiciones asociadas a dicho concepto. La FAO, la Organización Mundial para la Alimentación, nos dice que biomasa es el conjunto de plantas terrestres y acuáticas junto con sus derivados, subproductos y residuos producidos durante la transformación. El profesor Jiménez Gómez nos habla que son las materias primas no fósiles en las cuales se ha producido la reducción y fijación de dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis. El Centro de Desarrollo Tecnológico de España, eh, en un artículo en el cual habla de la industria química basada en biomasa, y sus implicaciones tecnológicas, nos dice que es cualquier material orgánico que esté disponible de manera renovable y que puede usarse en lugar de las fuentes basadas en combustibles fósiles para desarrollar productos de valor añadido, tales como energía, calor, productos químicos, materiales y bienes de consumo. Es decir, la definición comienza a ampliarse. Vamos a comenzar hablando un poco de la biomasa vegetal. Cuando uno mira a la misma y trata de ver su composición elemental, encuentra que está formada sustancialmente por 50% de carbono, 43% de oxígeno, hidrógeno 6% y otros elementos en forma minoritaria como nitrógeno, azufre y otros. El oxígeno es la gran diferencia de la biomasa con respecto a los hidrocarburos fósiles, que solo tienen carbono e hidrógeno. Y otra cosa importante es que el nitrógeno y el azufre provienen muchas veces de las proteínas que contiene esta biomasa vegetal. ¿Cuáles son los principales componentes de esta biomasa? Bueno, los mayoritarios son los metabolitos primarios, es decir, los metabolitos esenciales para la vida, que incluyen los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, y también en menor proporción tenemos los metabolitos secundarios, los terpenos, los esteroides, los alcaloides, los flavonoides. Sin duda, los más abundantes son los carbohidratos o hidratos de carbono.
que constituyen el 75% de toda la materia orgánica. Estos, como ustedes saben, pueden clasificarse en distintos grupos. Acuérdense que la mayoría son polímeros y esos polímeros están formados por monómeros. ¿Cuáles monómeros son los más abundantes? Bueno, pentosas como la silosa, la arabinosa, la ribosa, hexosas como la glucosa, la fructosa, la galactosa, la manosa. También tenemos disacáridos como la sacarosa, la lactosa o la maltosa, polisacáridos, homopolisacáridos, es decir, formados por un solo monosacárido, como por ejemplo de pentosas tenemos los silanos, de hexosas el almidón, la celulosa y el glucógeno, y luego tenemos heteropolisacáridos formados por más de un monosacárido, como por ejemplo las hemicelulosas y las peptinas. El segundo tipo importante de metabolitos primarios presentes en la biomasa son los lípidos, ¿sí? Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Entre los saponificables tenemos a los lípidos simples, grasas y aceites naturales, ceras. Entre los lípidos complejos, los fosfolípidos, es decir, los que contienen fósforo, como los fosfoacidgliceroles o las esfingomielinas, o los glicolípidos, como cerebrósidos y gangliósidos. Por su parte, dentro de los lípidos no saponificables tenemos a los terpenos, los esteroides, los eicosanoides. Todo esto lo pueden ver en detalle en el libro de Introducción a la Química Orgánica que les dejé, si alguno quiere ver bien en detalle la parte estructural, que algo de eso también vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por último, las proteínas son polímeros formados por aminoácidos. Presentan propiedades singulares, fuertemente dependientes de su estructura. En la actualidad, más del 90% de la producción anual de proteínas se destina a la industria alimentaria. Sin embargo, desde el punto de vista de la valorización de la biomasa para utilizarse con otros fines, se están aplicando en otros estudios, dando resultados muy, muy satisfactorios. ¿Cómo podemos clasificar a la biomasa? Bueno, hay distintas formas. La primera de ellas nos habla de según su método de producción. Y ahí hablaremos de biomasa primaria, secundaria o terciaria. La primaria la obtenemos en forma directa a partir de un ecosistema para su utilización. En su obtención no hay intervención del hombre. Por ejemplo, ramas del bosque, cosas que esta biomasa hace siglos atrás se utilizaba siempre. Biomasa secundaria. Es un residuo o subproducto de la actividad humana, generados por la poda de plantas. Ahí vamos a tener residuos silvícolas, residuos de la industria alimentaria, como los bagazos, cáscaras, vinazas, y de las industrias de transformación de la madera, como en los aserraderos, las fábricas de papel y de muebles. Por último, tenemos la biomasa terciaria, que es un producto procesado previamente antes de su utilización energética. El biogás, por ejemplo, obtenido de la digestión de biomasa residual húmeda, después vamos a ver qué es, el biodiesel, el bioetanol, las briquetas y los PETs. Los cultivos con los que se obtiene esta biomasa se los suele denominar cultivos energéticos. Por ejemplo, los cereales y la remolacha suelen emplearse en la producción de bioetanol y las oleaginosas en la producción de biodiesel. Se lo puede clasificar a la biomasa también en relación con la actividad humana. En ese sentido,
tendremos biomasa agrícola y biomasa forestal, las cuales pueden ser tanto primarias, secundarias o terciarias. Por otro lado, tenemos a la biomasa industrial o ganadera, que solo puede ser secundaria o terciaria. Según su estado de agregación, la clasificamos en biomasa seca o biomasa húmeda. La primera de ellas, de procedencia variada: forestal, agroindustrial, desechos de plantas, desechos de poda y malezas, residuos de matadero, grasas y aceites, lodos de industrias, por ejemplo, de producción de papel, residuos sólidos urbanos, estiércol de la producción agrícola. Y la biomasa húmeda: residuos industriales líquidos, aguas residuales domésticas y estiércol vacuno o porcino. Hay una relación muy estrecha entre la utilización de la biomasa, por qué la biomasa surge como una alternativa de buscar materias primas renovables para síntesis orgánica, y es el proceso de fotosíntesis. La producción de biomasa se realiza a partir de la luz del sol a través de dicho proceso. Consiste en la conversión, todos lo saben, ¿no? Es algo muy, muy trivial, de materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. Sabemos que la vida en nuestro planeta se mantiene gracias al aporte del proceso biosintético. Este es realizado por vegetales en el medio terrestre y algas en medio acuático. Es importante destacar que los organismos que realizan fotosíntesis fijan en forma de materia orgánica en torno a las 100.000 millones de toneladas de carbono al año. La fotosíntesis, como decimos, utiliza luz solar y materias primas consumidas, y luego de su proceso proporciona elementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio y fósforo. A partir de estos elementos es posible construir macromoléculas. Macromoléculas formadas por glucosa. Si bien el proceso requiere de mucha energía, ¿sí? Esta energía, la mayor parte, es eliminada a la atmósfera, ya que el rendimiento energético del proceso fotosintético es bajo, ¿sí? Eso lo pueden profundizar en cualquier libro de biología, y está más asociado a esos temas, ¿no? No lo vamos a explayar aquí. Sin embargo, lo interesante es que ese proceso resulta rentable, porque la luz solar obviamente no tiene costo y los productos que se forman son necesarios y de gran valor agregado. Así, esta biomasa que se obtiene en nuestro planeta puede transformarse en productos de mayor valor agregado. Y a ese proceso se lo llama valoración de biomasa o valorización de biomasa. Esta valorización de biomasa está asociada a transformaciones químicas de mayor o menor grado de complejidad, la utilización de la misma para producir energía y la fabricación de combustibles, que ya con el tiempo vamos a empezar a hablar de biocombustibles, los que se obtienen a partir de la biomasa. Los procesos estos de valorización de biomasa son dependientes de la materia prima, y específicamente se puede hacer una división: la valorización
proveniente de biomasa sólida, como por ejemplo madera, acerrín paja, y la proveniente de la biomasa húmeda, desechos orgánicos y domiciliarios, plantas de algodón y azúcar, cultivos de oleaginosas, ¿sí? Que también contienen gran contenido de agua. Pasemos ahora a hablar de procedimientos de conversión de esa biomasa de manera genérica. Tenemos dos tipos: los métodos térmicos, basados en la utilización de calor como fuente de transformación de biomasa. Se lo emplea fundamentalmente para la biomasa seca, como la combustión, la pirólisis o la gasificación. Y los métodos biológicos, ¿sí?, para la producción de energía a partir de biomasa. Y tenemos la fermentación metánica y la fermentación alcohólica. Bueno, vamos a ver un poquito cada una de ellas, muy resumidamente, solamente tener una idea, solamente ver una pequeña definición, porque hay mucho para ver en biomasa, no asociado a estos conceptos generales, sino a la valorización química para obtener productos. La combustión consiste en la oxidación de la biomasa en la presencia del oxígeno del aire. Se libera agua y dióxido de carbono, se la emplea para la calefacción doméstica y también para la producción de calor a nivel industrial. Por su parte, la pirólisis se denomina también combustión incompleta de biomasa. Se produce en ausencia de oxígeno a aproximadamente 500 grados centígrados. Es el método empleado para la producción de carbón vegetal. Por otro lado, la gasificación es un proceso termoquímico. La biomasa es transformada en un gas combustible. Se producen una serie de transformaciones que ocurren en presencia de un gas gasificante, como el aire, el vapor de agua o el hidrógeno. Luego vamos a ver más adelante algo más en relación a esto. Por su parte, cuando hablamos de los procesos biológicos, nos centramos fundamentalmente en dos: la fermentación metánica, que consiste en la digestión anaeróbica de la biomasa por la acción de las bacterias. Es de utilidad para la transformación de biomasa con un contenido de humedad muy alto, o sea, biomasa húmeda, superior al 75%. Se la utiliza en las explotaciones agrícolas con el objetivo de lograr la autonomía energética. Se usan las deyecciones de ganado como sustratos y estos residuos se descomponen por la acción de las bacterias. Todo esto lo vamos a volver a ver cuando veamos con el profesor Ruiz el tema de fermentación metánica. Por otro lado, la fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia del aire. Algunos microorganismos tienen la capacidad de procesar hidratos de carbono, como glucosa, fructosa, sacarosa o almidón, para obtener productos finales como el etanol, el dióxido de carbono y moléculas de ATP. Recuerden que el ATP son moléculas que consumen los propios microorganismos, es un metabolismo celular energético del tipo anaeróbico. El etanol, producto del proceso, se utiliza casi siempre en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas. Bueno, con esto finalizamos esta primera parte de biomasa y en la próxima vamos a continuar con el desarrollo de este tema, apuntando o comenzando con el uso de residuos como fuente de biomasa.